El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Celebramos hoy a San Lucas, evangelista, que también escribió Hechos de los Apóstoles. Es un evangelio que se dirige a los paganos, a los conversos al cristianismo, y por eso él presenta las parábolas de la misericordia, que son únicas en los evangelios, y habla de la oveja que se pierde, del dracma perdido, habla del hijo pródigo. De esta manera nos muestra las actitudes de Dios frente a la miseria humana. Como decía San Juan Pablo II, que este mundo está lleno de miseria. Y también decía él que él conoció a través del sufrimiento la realidad de este mundo miserable y oscuro, pues él creció en medio del comunismo, con la prohibición de la religión, con la persecución, con el asesinato de su amigo. Estudió de manera clandestina el seminario, trabajó en una mina, quedó huérfano a los 9 años de madre, luego muere su hermano mayor, luego su padre, que era muy religioso, le enseñó a orar, le enseñó a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, y su oración que hacía él decía que era el primer servicio que daba a la iglesia. En la oración uno ejercita la misericordia que Dios nos dispensa. También él explica, su santidad, que la misericordia de Dios es el compendio de todos los atributos divinos. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es bondad, Dios es amor. Y el compendio de todos esos atributos es la misericordia, el amor misericordioso. El amor que consiste en un amor divino que nos hace percibirlo y nos hace experimentarlo. Dios nos ha amado, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que fuéramos salvos. El amor se manifiesta en Jesucristo. Y cada uno de nosotros en su vida personal, como en la historia universal, se experimenta la misericordia a través del encuentro con Jesús, la experiencia del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos que San Juan de la Cruz decía que el alma que busca a Dios es más buscada por Él. ¿Por qué se perdió la oveja? ¿Por qué se perdió la moneda? ¿Por qué se perdió el hijo pródigo? Y aparece esa realidad de la que habla el Papa, la miseria humana, el pozo oscuro y miserable de la realidad humana que está inclinada y practica el pecado alejándose de Dios. ¿Por qué se perdió la oveja? ¿Por qué se perdió el dracma?
porque se perdió el hijo. Y entonces aparece lo que meditamos el viernes, que es el pensamiento malo te lleva al deseo malo y acciones malas. El pensamiento y el deseo deben de estar dirigidos a tu Creador. Nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, dice San Agustín. Ese sitio que debe tener Dios en tu homenaje a Él, en el honor que merece, en la glorificación a través de tus actos buenos como la de tu Padre Celestial y tu hermano Jesucristo, es el fin de esta vida. Pero si el hombre se separa de Dios, entonces tú vas a pensar, a desear y a elegir lo malo, y al elegir lo malo te separas de Dios. Porque María Magdalena era prostituta y estaba poseída por demonios? Porque Leví está lleno de avaricia y se dedicaba a acumular dinero colaborando con un pueblo que oprimía al pueblo de Dios? Por eso se llaman publicanos. Porque los hermanos con enfermedades, los leprosos, los sordos, los mudos, ¿por qué cayeron en esa enfermedad? ¿Por qué padecían la marginación y el aislamiento de los demás? Eran medidas preventivas, la hemorroísa, los muertos que no podían ser tocados, la impureza, que era una norma que te excluía del culto a Dios. Entonces todavía tú, tocado por tu pecado, imposibilitado de acercarte a Dios porque eras impuro. Por eso lo que describe San Lucas son actitudes divinas, no son solo palabras. El alma que busca a Dios es más buscada por Él. Y Jesús se hace el encontradizo en cualquier realidad de miseria que estemos viviendo. Cuando nosotros nos separamos de Dios, perdemos el sentido de las cosas y endiosamos cualquier placer o cualquier cosa o cualquier criatura y nos abocamos a satisfacer los deseos por esas cosas que nos parecen más importantes que Dios, y se va perdiendo y nos vamos perdiendo. Por eso, cuando uno está perdido, cuando uno no recibe una instrucción religiosa adecuada, suficiente en la niñez de parte de tu familia, como lo recibió tu Santidad Juan Pablo II, pues tú vas a tender a repetir patrones. Si son borrachos en tu casa, serás borracho. Si son mujeriegos, serás mujeriego. Si son promiscuos, serás promiscuo. Si son drogadictos, serás drogadicto. No por una maldición, ni por una herencia ancestral, como dicen estos mentirosos. Lo serás porque repites un patrón. Y ese patrón lo que manifiesta es tu desolación. Una vida frustrada, una vida fracasada, una vida que trata de pasar esta existencia dormido, anestesiado, porque le parece que esta realidad es tan horrible que no quiere hacerse cargo de sí mismo y se abandona a la autodestrucción, al suicidio a través de las acciones que te pueden llevar a la muerte. Una persona que sufrió abuso de niño y después se hizo perverso y nunca le gustaron las mujeres porque fue abusado de niño, porque la persona que lo cuidaba le interesaba más la vida social y entonces lo abandonaba en manos de gente más irresponsables que la suya. Y cuando este hombre pierde su identidad, pierde su pertenencia, pues anda ahí buscando la satisfacción de su deseo por esa misma hostilidad que ve, por esa misma frustración que experimenta de no sentirse querido, y a través del placer por el placer, él trata de equipararlo con el amor, cuando es destrucción. Y como le remuerde la conciencia, entonces se dedica, aparte de la perversión, a tomar hasta que se deshace sus órganos. Y pasan muchos años para eso.
y la persona cierra los ojos a la realidad, no son capaces de asumir su obligación de acercarse a la miseria de su hijo, de su hermano, de su nieto, para ayudarlo a salir de ese pozo profundo en el que ha caído. Son indiferentes. Es la oveja negra, solamente ha traído deshonra a la familia, pero sigue igual olvidado en ese pozo oscuro y profundo. Nadie se atreve a bajar, nadie se atreve a bajarse. Y lo que nos dicen las parábolas de la misericordia es que Dios se abaja. Decía su santidad, si el mundo está lleno de tanta miseria, tanta maldad, pues Dios se abaja más que esa miseria para perdonarte, para sanarte, para liberarte, para darte confianza. No tengan miedo, decía constantemente, no tengan miedo, ábrele tu corazón a Jesucristo. Jesucristo ha bajado hasta a donde has descendido tú por tu experiencia de desamor, por tu experiencia de abandono, de rechazo, de desprecio. Él ha bajado más allá de ti para levantarte. Jesús ha ido a rescatarte de lo que nadie se quiere hacer cargo, ni siquiera tú, porque estás nublado, porque estás obcecado en tu autodestrucción, porque no hay nadie que te pueda mostrar cariño, compasión, compañía, escucha. Y se sumerge uno en el propio abandono y en la propia irresponsabilidad de no hacerse cargo de uno mismo. Jesús sí. Y Jesús desciende más abajo todavía, que esa miseria te ha condenado a descender. Por eso la obra de Jesús no solamente es recuperarte, sino exaltarte, participarte de su vida divina y experimentar por primera vez que le interesas a alguien, que hay alguien que se interesa por ti, no obstante tu situación de pecado, no obstante que estés sumergido en el pantano o en el lodazal o en el vómito de tus malas acciones o de tu pecado. A Jesús no le interesa esa condición, sino para quitártela. Te lava, te purifica, te sana y entonces te levanta. Y por primera vez encuentras el amor en la vida. Esa es la experiencia de amor en el encuentro personal con Jesucristo. Porque Jesús te pensó, Jesús te deseó, Jesús te acaricia, Jesús te acompaña y Jesús va contigo aunque tú vayas en sentido contrario a lo que Él quiere para ti, que es tu felicidad, que ames y que seas amado. Pero para aprender a amar hay que dejarse amar por Dios. Y ese amor que te tiene Dios en ti recibe, queridos hermanos, un impulso para que tú respondas también en el amor a Dios. Eso es lo grande, lo maravilloso de este Evangelio de San Lucas. Entonces, cuando somos la oveja, cuando somos la moneda, cuando somos el hijo pródigo, ahí está el Padre Celestial que ha enviado a su Hijo para que tengas vida y tengas vida en abundancia. No vino a condenarte, no vino a señalarte, no se avergüenza de ti. Él está ahí contigo, bajándose más allá de lo que tú has bajado en tu humanidad torcida, en tu humanidad pervertida, en tu humanidad tocada por esta miseria humana llena de maldad. Y por eso, queridos hermanos, estas parábolas maravillosas, porque ¿quién no ha estado perdido alguna vez en su vida por el pecado, o por la distracción, o por la negligencia, o por el olvido de Dios, o por la ignorancia de Dios? Y mientras más nos afirmamos en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestra soberbia, más nos separamos del amor divino y más nos escondemos de Él por nuestra vergüenza. No soy digno de acercarme a Dios. Lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. ¿Cómo Dios me va a perdonar lo que yo he hecho? Pues Dios ha ido más abajo de ti, no en el pecado, sino en el poder del amor, para perdonarte.
como aquella mujer que había abortado 5 veces y que no quería que se enterara su familia, por eso los mataba, porque no era casada y tenía aventuras con su jefe. Y entonces, ¿por qué no quería tener bebés? Pues no quería que su mamá supiera que andaba de loca, como dicen, ¿no? Porque su mamá era catequista. ¿Qué van a decir de mi mamá? Entonces, por eso preferían matar que a su mamá la señalaran por tener una hija loca. Pero si hubieran sabido, no hubieran dicho que estaba loca, sino que era una asesina, que era peor. Eso es lo malo de despegarnos de Dios. Pensamos que los males son bienes. Matar nunca es bueno. Para tapar tu pecado. Y luego cuando encontró un hombre que la quería, y cuando quiso casarse, le habían perforado el útero, ya no podía embarazarse. O como cuando crecen los hijos sin el cariño, la aprobación, la aceptación de los padres porque prefieren al mayor o al menor, o porque prefieren que sean güeritos o sean morenitos, o sean chinos o lacios, pero siempre hay esa preferencia hacia alguno de los hermanos. ¿Por qué no eres como tu hermano? Y entonces van creciendo con ese rechazo de parte de la madre o el padre. Entonces una jovencita que pues tenía todo, iba a buenas universidades, se vestía con lo mejor, buenos viajes, todo eso le daba a su papá. Pero en la universidad conoció a un muchacho que le empezó a hablar bonito, a acariciarla, a abrazarla, y ella se conmovió. Era la primera experiencia cercana de afecto, y se la robó. Y se la llevó a otro estado y la mantuvo en un cuartucho durante 1 año, encerrada. Se iba a trabajar el fulano y él le encerraba. Y ya después le dijo: oye, estoy embarazada. Qué irresponsable eres, que no ves que no tengo dinero, que no tengo trabajo, ¿por qué hiciste eso? Pero ya la había aislado, le había prohibido hablarle a sus papás, a sus amigos. Estaba sola a merced de un abusador y la convence a que mate a su hijo, el fruto de los dos, porque no ganaba dinero, y le dice: pues yo me salgo a trabajar. No, porque además era celoso, ¿no? Ya la convence, matan al niño y entra en una depresión que se llama depresión posparto, que ya te amenaza con el suicidio para las que han matado. Y entonces este malvado abusivo la deja salir porque pues cree que sí se va a matar, ¿no? Pues encerrada, sin contacto con nadie que la conozca y encerrada como si fuera una cárcel. Pues no se quería ser responsable de nada. Pues ve con tu familia, porque... Y entonces su mamá me la llevó. Ya estuvimos platicando y ya estuvimos hablando precisamente de que Dios perdona todo y que Dios recupera todo lo perdido. Él es el pastor que va en busca de la oveja, Él es la mujer que va a buscar la moneda, Él es el padre que sale cada tarde para ver si su hijo que está perdido regresa a la casa paterna. Y entonces ella ve reflejada su realidad miserable, de la comodidad, del confort, a la esclavitud, al abuso, de la vida indiferente a la vida llena de golpes y de insultos que le profería este abusivo. Y entonces hay una asociación católica que atiende a las mujeres que tienen depresión post-aborto. Entonces le dije a su mamá: tiene que mandarla, y yo seguí con ella para la sanación y para la liberación, porque tenía también una influencia demoníaca. Porque el demonio, al ver tu tristeza, te aplasta. Y tú enciendes esta llamita de la tristeza y el diablo sopla y se hace una hoguera. Mátate. ¿Qué hiciste? No vales nada. Eres cruel.
eres asesina, eres cobarde, mátate. Entonces, todavía el abusador, los sentimientos que tenía la muchacha, el haber asesinado, y luego el demonio todavía cargándole, qué mayor miseria y qué mayor pozo profundo y doloroso en el que se ha metido la gente. Entonces, pues poco a poco la palabra de Dios, como es viva y eficaz, va haciendo su efecto. Y cuando llegó conmigo, pues estaba muy delgada, pálida, con los ojos sumidos, con el rostro de una acción demoníaca en su cara. Y me decía, es que quiero ir a ver a mi pareja porque él también ha de estar sufriendo. ¿Cómo va a estar sufriendo si llevó a que mataras a su hijo? Pero es tanto el poder que tiene de sugestión que quiere regresar a quien la tenía esclavizada. Entonces fue un proceso de convencimiento. A ver, concéntrate en pensar y desear a Dios, que es tu creador, tu hacedor, que te perdona y recupera para ti la gracia y la bendición y te hace su hija. Te viste con la sandalia, te da el anillo de hija de Dios. Eso es lo que quiere decir la parábola del hijo pródigo. Y entonces se luchó para que no regresara con ese asesino. Ya hicimos las oraciones de sanación, pero ya con el corazón abierto de esta persona, porque en su historia, como decía el Papa Juan Pablo II, que él había sentido el sufrimiento y a través de sentir el sufrimiento conoció la miseria humana, la maldad del hombre. Así le sucedió a esta persona, así conoció la maldad humana. Y entonces la queja que tenía la hija era su madre, vida social, despegada, sí, providente, pero nada cariñosa. Su papá, proveedor, salía en la mañana, regresaba en la noche, nunca estaba atenta si iba bien o mal, no conocía quién eran sus amigos, no conocía sus intereses, no conocía sus gustos, simplemente proveer. Y entonces en el rito de liberación y sanación hay una reconciliación de la persona que es afectada por otra. Y entonces le digo al papá, pídele perdón a tu hija si alguna vez la has maltratado, la has rechazado, la has ignorado, la has insultado. Y entonces me volteé a ver, pero si yo la amo, yo le he dado lo mejor, la mejor escuela, los mejores vestidos, la mejor educación, nunca le ha faltado nada, las mejores vacaciones. Pero ella me decía, su hija me decía, lo único que he querido de mi papá es un abrazo y que me diga que me quiere. Solamente eso. Y entonces le digo, tú dile a tu papá lo que me dijiste que te hace falta. Y se lo dijo. El hombre era más alto que yo, cayó de rodillas, llorando. También Jesús fue por él en la búsqueda de su persona para rescatarlo del materialismo, de la falsa idea de que el bienestar te da la felicidad. A los dos Jesús los rescató. Jesús encontró la moneda, hizo fiesta. Ya después de 7, 8 meses, cuando me iban a cambiar de esa parroquia, vi a unas personas hasta atrás y luego se me acercan y me dice la muchacha, ¿se acuerda de mí? Pues no me acordaba porque ya no era lo que yo había conocido. Delgada, con la piel gris, sin chispa de vida en los ojos, atormentada y oprimida. Y estaba llena de vida, había retomado el peso, el tono, tenía color, se veía animada y estaba alegre. Y entonces ya me contó.
Y me dijo, gracias, ya regresé a la universidad, ya no regresé con aquel fulano, ya estoy bien con mis papás. Eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que describe San Lucas en el Evangelio con las parábolas de la misericordia. No hay nadie tan perdido que Jesús no pueda encontrar. Y no hay nada que haya caído tanto que Jesús no pueda alcanzarlo. Por eso es impresionante esa experiencia de vida de su santidad Juan Pablo II, que dice que sí, es profunda la miseria humana, es profunda la maldad humana, pero la misericordia de Dios baja más allá de la miseria, para rescatarte, para purificarte, para liberarte, para reivindicarte, para decirte que te ama. Y esa experiencia de amor que cada uno de nosotros habrá tenido a su manera, va creciendo, porque el amor no está terminado. Y entonces, como dicen los teólogos, que el amor es querer lo mismo y pensar lo mismo. Cuando tú vas amando a Dios y tu pensamiento y tu deseo está en Dios, entonces vas haciendo lo que Dios quiere que hagas. Unión de voluntades, ¿no? Quiero lo que Dios quiere, deseo lo que Dios desea. Y entonces en esa comunión vas avanzando en este camino del amor que reivindica, del amor que libera, que el amor que sana, que el amor que santifica. Y entonces tu querer es el de Dios. Por eso puedes amar al extraño, al que aborrecen todos los demás, porque los amas en Dios y con Dios, porque Dios se ha hecho uno contigo y no hay nada que te detenga cuando tú quieres ir siguiendo a Jesús para que llegues a pensar como Él y a desear como Él y tener los mismos sentimientos que Él tiene. Ese es el propósito de todas tus comuniones eucarísticas: pensar, ser, actuar y sentir como Jesús. Cuando le digo a la persona, tienes que perdonar a quien te hizo daño, a quien te abusó, te violó, te robó, te traicionó. No, eso es muy difícil. Sí es difícil cuando lo haces por ti mismo, pero no cuando lo haces en Dios y con Dios. El perdón es una chispa divina. Si tú se lo pides a Jesús y vas deseando más la vida de Jesús y vas conociendo más la vida de nuestro Señor, más te unirás a Él. Y así es, llega el perdón. De repente tú ves a la persona que te ofendió, sientes un ardor aquí, un fuego que te consume el vientre y sube hasta el pecho y amenaza con salirse en exabruptos y en agresiones contra el maldito o maldita que te marcó y te hizo infeliz, te hizo triste, te hizo viciosa o promiscua. Pero de tanto pensar y decir a Dios, de repente tú lo ves y ya no sientes nada, como si nunca lo hubieras conocido, porque el perdón es una gracia y es el ejercicio más grande del amor de Dios. Por eso ama a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es una gracia que vence y rompe toda atadura que Satanás construya para destruirte, para arrebatarte la fe y para asociarte a tu rebelión. Entonces, ¿quién no deja las 99 ovejas para ir a buscar a una que se le perdió? Dios lo hace. Nosotros somos sus ovejas. ¿Quién, si se le pierde una moneda, no barre la casa y mueve todo para encontrarla porque es valiosa? Nosotros somos esa moneda, somos valiosos ante Dios. Y la encuentra y hace una gran fiesta. Eso es la confesión. ¿Quién que por decisión propia pide la herencia y se va a malgastarla y se va a la tragedia, se va al desastre, entra en ese yo profundo de la desolación, del descuido por su ignorancia del Padre, su negligencia de la vida espiritual? Y cuando dice, regresaré a la casa de mi Padre porque los esclavos viven mejor que yo, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarte hijo, no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus esclavos. Es el juicio de cada uno. Pues yo he sido tan malvado que no merezco que nadie me trate bien. Merezco que me castigan. Yo voy a tomar lo que me merezco, pero es juicio tuyo. El juicio de Dios es
yo he muerto por ti para recuperar tu alma para mí, para mi Padre Celestial, porque donde yo estoy quiero que también estés tú. Y entonces saca la túnica, saca el calzado, saca el anillo, dijo. Ni le escucha, porque Dios no es como nosotros. Dios perdona, Dios te revitaliza, Dios te vivifica, Dios no te condena.